la comunicadora Clotilde Carrasco, y es una de las principales impulsoras del proyecto Casitas Calientes, que en quechua dice Coñi Chuyahuasi, ¿no? Perfecto. Buenas tardes, le agradezco la amabilidad de estar con nosotros en RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, cuéntenos, ¿en qué consiste este proyecto Casitas Calientes? ¿Cómo se desarrolla? Y cuál, digamos, ha sido la motivación principal para impulsarlo, ¿no? Comencemos por la motivación. La motivación es muy sencilla, es poder llegar en una forma amable, amigable y con resultados realmente fehacientes, el poder combatir el problema del friaje, ¿no? Que es un tema bastante preocupante, especialmente en las zonas altoandinas. Lógicamente, consideramos que las chompas, las frazadas, las ropas, en fin, todo lo que se da es bienvenido, pero es una solución momentánea, es un paliativo que no soluciona el problema. Conocimos este proyecto, ¿no?, de las casitas calientes o el Coñi Chuyahuasi, como bien dicen, a través de la Universidad Católica, ¿no? De esta parte del grupo rural que realmente venían desarrollando una tecnología. Usted sabe, nosotros tenemos también, somos una empresa de responsabilidad social y tenemos entrevistas y siempre estamos conociendo diferentes pues tecnologías apropiadas, ¿no? Para combatir diversos problemas como una empresa de responsabilidad social, y ellos hablaron en ese momento de estas casitas calientes que nos pareció muy interesante. En realidad este proyecto hay en diversos lugares, en diversos centros, con buenos o malos resultados. Pero la diferencia con la Universidad Católica fue que ellos no solamente capturaron la tecnología, sino que la mejoraron en el sentido de cómo se puede adecuar en ciertas zonas para poder tener un buen resultado. Y fue así que a través de diferentes experiencias, cuando nosotros los conocimos, ya la habían aplicado en diferentes formas y lógicamente adecuándolas a la situación en la que se presentaba cada zona. El alcalde en ese momento pues de Carabaya nos aceptó esta posibilidad, porque nosotros no somos empresas constructoras, simplemente queríamos demostrar que realmente sí se puede, y a un costo bastante considerable, en el sentido que sí se puede gastar 4.500 soles por cada casita, que más o menos se repartían, porque hay algunas casitas que realmente necesitaban mucha reparación y otras que realmente se podía adecuar con poca reparación. Por eso establecimos un promedio estándar, y fue así que se comenzó con la Universidad Católica, que ellos son los que han sido los proveedores, los que han hecho las construcciones a través de sus profesionales, han logrado hacer estas casitas que realmente ha dado resultado, ¿no? La tecnología es bastante sencilla, o sea, tampoco requiere grandes cosas, pero es así como comenzó. Esta motivación fue demostrar que con un tipo de inversión X y con el apoyo y la ayuda de la sociedad civil y de quienes han colaborado, sí se podía dar un resultado, y que hasta la fecha pues están ahí. Antes que nos explique acerca de la tecnología, me gustaría conocer en qué comunidades, en qué localidades de Carabaya específicamente han hecho esta labor de intervención. Sí, en 3 comunidades. Comenzamos en Catacancha, ¿no? Después, que fue ahí donde se desarrolló las 5 primeras casitas para hacer el estudio, ¿no? Si no se tiene el estudio, no se puede avanzar con todos los permisos del caso. Y después, con los permisos recibidos, que fue al año de estas construcciones, pasamos a Tantamaco y Pacaje, porque fueron las comunidades que aceptaron. Usted sabe, no se puede llevar un proyecto y decir voy a hacer acá, voy a hacer allá. Primero se tiene que conversar con el personal, con la gente de las comunidades, y si ellos aceptan, uno pues llega. De otra forma es difícil. Yo creo que uno tiene que tener mucho respeto con las comunidades, ¿no? Y este proyecto, diríamos que ha sido una especie de un piloto que han hecho ahí, ¿se está extendiendo a otras zonas? ¿Han continuado? La verdad, nosotros lo hicimos con la finalidad que realmente sea así. No voy a hablar de pasados, pero sí nos invitaron muchas veces para hablar del proyecto, de cómo nosotros lo habíamos aplicado. E inclusive nosotros entregamos las casitas en 2013, ¿no? En el 2014 vino una helada terrible que mató animales y que muchos niños se enfermaron.
y el alcalde en el momento hizo todo un seguimiento para saber, y nosotros preocupados si es que estas casitas habían sobrevivido a estas heladas. Para nosotros fue una gran satisfacción saber que sirvieron de refugio para muchas familias. Usted sabe, las casitas de las comunidades son pequeñas. Y en estas salas que se habían puesto esta pared trombe, recibió a muchos niños y a muchas personas de tercera edad, porque estas heladas realmente mató a mucha gente. Prácticamente sirvieron como un refugio. Fueron refugio. Las 65 casitas sirvieron de refugio para muchas familias. Claro, medios incómodas, seguramente durmiendo quizás de pie, pero con 10 grados a más de lo que se tenía afuera. Ahora, ¿qué tecnología es la que se utiliza para estas casitas calientes? En realidad la tecnología es bastante sencilla. Yo lo digo ahora sencillo porque he estado y he hecho el seguimiento de ver esta construcción. Realmente no se necesita mucho. Es más, la tecnología se ha pasado a las propias personas para que justamente mantengan su espacio y puedan conservar el calor. Se abre un muro de la pared que va al naciente, o sea, cuando el sol nace, porque se necesita el sol. El sol es el eje central. Entonces, las casas tienen que estar direccionadas hacia el sol, ¿no? Hacia la salida del sol. De ahí se construye una estructura de madera, ¿no? Que cubre este muro, pero el muro no es que se tire abajo. El muro solamente se hacen 3 huecos a la derecha, 3 huecos a la izquierda, con unas tapas herméticas cerradas, y se pone una estructura fuera de este muro, una estructura de madera también herméticamente cerrada, porque eso sí lo voy a recalcar, y se pone un plástico duro que, si no me engaño, se llama policarbonato, que no se produce en el Perú. Ojalá y se produciese en el Perú, porque realmente ahorraríamos muchísimo dinero y quizás las casitas nos podrían costar 1.500 soles, porque el plástico es lo que más cuesta, ¿no? Se viene de Chile. Chile produce este producto, este plástico, y nosotros los tenemos que utilizar, porque los plásticos que tenemos aquí infelizmente no sirven por la falta de resistencia para los embates climáticos. Una vez que se ha hecho esta construcción, que es una madera inclinada, que se forra con este plástico, los muros, el muro que va hacia ese plástico se pinta de negro, y el asunto es que el negro capta mucho mejor el sol, el calor. Dentro de las casas hay que ponerles yeso, hay que sellar las ventanas, hay que sellar las puertas, hay que sellar los techos. Claro, no en todas las casas se ha hecho lo mismo, porque hay casas que estaban muy bien hechecitas, otras que necesitaban un poquito más, otras que había que hacerles reconstruirle las ventanas. Cuando se habla de sellar, no quiere decir que vamos a cerrar las ventanas. No, sellar todos los orificios. No se sella la ventana, claro, ¿no? Se sella por cualquier rendija que pudiese, exactamente, que pudiese entrar, inclusive en las paredes también, ¿no? En las paredes de las casitas, que como son de adobe, usted sabe, se puede filtrar. Entonces, todo bien sellado garantiza la entrada del sol, que se captura durante el día, se destapa en la noche y el calor entra al espacio. ¿Y qué medida tienen estas casitas? La verdad, la medida, ¿es variable? Las paredes se adecúan a la medida, pero recuerda que las casitas arriba son pequeñas, no pueden ser grandes, porque tampoco ellos tendrían cómo calentarse mismos sin estas paredes, ¿no? Claro. Y además que no solamente son estas paredes trombe, que se ha privilegiado el cuarto de dormir para que pueda tener un poco más de tranquilidad la familia que duerme en este espacio, sino las cocinas mejoradas. ¿Ya ha habido réplicas de este proyecto en otros lados? La verdad es que no voy a hablar mucho del pasado, hubieron muchas construcciones que no dieron resultado porque no se adecuaron a las necesidades y a la geografía del local. Una vez que se hizo el estudio, la investigación, yo creo que se han hecho algunas otras réplicas que no tengo mucha certeza, siguiendo la misma tecnología de la universidad, y me parece que han dado buenos resultados, pero por particulares, ¿no? El Estado no ha asumido este proyecto. Y tampoco y esto, por ejemplo, no se ha conversado
o no sería factible en todo caso ya, por ejemplo, hablar con la municipalidad o hablar con otras entidades, o en caso de defensa civil, hacer algo para que en realidad, zonas, por ejemplo, que ha hecho estragos el clima hace poco, ¿no? En realidad, algunas zonas sí. todavía sigue con las inclemencias climáticas en este momento. Y la vamos a continuar, porque esto es como muerte anunciada, ¿no? O sea, Gabriel García Márquez ya nos hablaba de las historias parecidas. En realidad, créame que hemos hablado con muchas personas, ni siquiera voy a mencionarlas porque son muchísimas personas, muchísimas autoridades, muchísimos alcaldes, que han visto que el proyecto era interesante, ¿no? Que sí, que podía dar resultados, pero quedó en un folder debajo de la última gaveta y ahí quedó. Quedó en un entusiasmo en inicial. un entusiasmo inicial por parte nuestra, en un entusiasmo bastante grande cuando reciben y ven este resultado, pero por AZ razones, pues se guardan las gavetas, ¿no? Ahora, en la construcción, en la edificación de estas casitas, ¿participan los comuneros de alguna manera? Sí, definitivamente. Ahí hay una apropiación absolutamente de la tecnología, porque hay toda una sensibilización inicial, como yo les decía, primero se consulta, se pregunta, hay una sensibilización a la comunidad y quienes aceptan esta construcción es donde se realiza la casita, la construcción, y participa directamente la persona beneficiada, porque tienen que aprender a cómo mantener, cómo mejorar, y créame, con satisfacción digo, hay personas que han utilizado esta tecnología no solamente para tener este espacio que era el cuarto de dormir, donde duerme papá, mamá. Los invitamos a que los animales no duerman en estos lugares, porque realmente es todo un problema. En fin, todo un tratamiento para que la gente entienda que lo que se hacía es para mejorar su salud. Las cocinas mejoradas exactamente están relacionadas para evitar las miles de enfermedades broncopulmonares. Es un tema de salud pública, ¿no? Es un tema de salud, absolutamente, es un tema de salud pública, y estas zonas pues son tan alejadas, son sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar, que no es fácil. La he caminado, créame, con mucha dificultad, porque no es fácil, ¿no? Aquel que vive en Lima y vaya pasa serias dificultades, claro, pero se ha podido lograr, y el resultado ha sido de que la gente que realmente ha tomado conciencia ha generado su propia... El peruano es muy rico en captar los mensajes, la tecnología y aprovecharlas en forma artesanal. Hay gente que esta misma tecnología, como les estaba señalando, lo ha llevado para tener agua interna, agua caliente interna. Es como un panel solar allí. Es más o menos como un panel solar, solamente que es un plástico, pero ellos han capturado este calor, han hecho sus conductos y tienen agua en sus duchas, en sus baños, aguas calientes, tienen en sus cocinas. Hay algunos que han ido un poco más allá y realmente se les ha tenido que felicitar porque han hecho unos fitotoldos pequeños para poder plantar lo que nosotros les recomendábamos, con el personal especializado, obviamente, para que tengan verduras, para que tengan un poquito de frutas, algunos cultivando fresas, cosas que a esas alturas, dígame, ¿quién lo hace? Claro, sí, ya es un multiuso. Exactamente, porque han aprovechado y han aprendido esa nueva tecnología y le han sacado un provecho altísimo. Lo que nos llama la atención poderosamente es que, siendo algo que tiene tan buen resultado y es muy aplicativo en todo caso, no haya tenido el eco, o sea... Pues mire, para poder sin querer hablar mucho del tema, porque ya lo pasado, nos han llamado de diferentes lugares, como le comentaba. El propio gobierno anterior nos llamó, vieron el proyecto, les pareció todo, con todo el entusiasmo y la alegría, y nosotros felices, porque acá no es que nosotros lo vamos a hacer, no somos una empresa constructora, ¿no? Pero sí que el gobierno lo asuma y que diga... Tampoco van a patentar una tecnología que tiene un costo. Y señalábamos que quien lo haga, no importa si es una empresa particular, si es el Estado, si es la municipalidad y si es un civil que quiere contribuir para hacer estas casitas, bienvenido, ¿no? Pero cuando nos llamaron, explicamos la tecnología, explicamos los costos que son realmente... ¿Cuánto es el costo aproximado de cada? Por cada casita nosotros hicimos un promedio
para poder balancearnos, ¿Ya? de 4.500 soles. Nunca en dólares. Hay empresas que cobran en Ahora, dólares. ¿las casas se ¿no? construyen completas o son...? No, son las o paredes. Son adaptaciones. Son las adaptaciones, por eso le hablaba que nosotros utilizamos el O sea, muro. ya están las casas construidas, Sí. los adaptan a eso. Sí, pero no es cualquier casa, hay que adecuarlas, sellarlas con yeso, justamente para que el sol, el calor no se escape. Ese es el asunto, ¿no? Hay casitas que realmente no necesitaban un gran qué. Y ustedes pueden ver en la fotografía que le mandé, había una señora que no tenía casita, que era como un corral con plástico encima. Dígame cómo usted puede dejar a una señora anciana de tercera edad que viva en ello. Ahí está en esa fotografía que usted la puede ver. O sea, ahí lógicamente no eran 4.500, pero se quitó de uno, se quitó de otro, se ahorró y se acomodó y se acondicionó para que esta señora pudiese tener un espacio decentemente habitable. Y en las comunidades que ustedes han hecho este trabajo de acompañamiento, más o menos cuántos beneficiarios, cuántas personas se han visto favorecidas. Hay que calcular que son familias grandes, ¿Ya? ¿no? Después le voy a contar un detalle de carácter humano muy interesante. En cada familia usted puede tener entre 5 a 10 personas. Recuerden que vive el papá, vive la mamá, los hijos nacen ahí. Pero este es el lugar de estación, porque recuerden, cuando hay la cosecha, se tienen que trasladar a otro lugar y donde las condiciones son mucho más que precarias, porque son 4 palos con esteras o con lo que tengan, O con piedras. o con lo que tengan, realmente, con lo que tengan, y ahí pasan 1 mes, 2 meses y después regresan a estas casitas. Y lógicamente esas casitas son habitadas por los otros hijos, por las otras personas o por las mujeres o las mamitas que acaban de tener familia o que están embarazadas, que no pueden hacer ese trabajo. Entonces son ellas las que se quedan. Es un círculo rotante continuamente y que favorece a muchos niños. Lo que les comentaba era, había, y hay, espero, un par de señores ancianos que en un accidente de carro murieron los papás de sus 3 nietos, ¿no? Lógicamente ellos se vieron en la necesidad de traer a esos niños porque ¿quién los iba a cuidar? Pero infelizmente en ese accidente no solamente quedaron 3 niños, quedaron otros 3 niños más de otras familias. Y lo que hizo este señor fue coger a los 6 niños. 2 señores ancianos de tercera edad se hicieron cargo de 6 niños. Y ellos decían, si nosotros tenemos un ambiente caliente, podemos tener a estos 3 niños. Entonces, lógicamente, para nosotros eso es algo muy, muy emocionante de ver cómo personas de tercera edad, en medio de la carencia, en medio de la necesidad, son capaces de ayudar a otros seres. Yo creo que eso es muy importante, que hay que resaltar, porque eso se ha dado. Porque si no fuese así, no habrían servido las casitas de refugio para tantas familias que se protegieron en ese lado del 2014. ¿Y esta tecnología se puede aplicar también, por ejemplo, para los centros educativos? En realidad, una de las casitas que nosotros hicimos en Catacancha ha sido en una de las escuelas, y en nuestros videos grabados tenemos los testimonios de la profesora y de los niños. Los niños decían que por primera vez en sus vidas podían estar sentados en sus banquitas de colegio, sin el poncho, sin el casaco, sin el chullo, porque tenían calor. Niñitos pequeñitos. Y entonces son detalles que cualquiera que no sea un ser humano, no. Quizás lo que pasa es que son zonas bastante alejadas, con poblaciones bastante dispersas también. Absolutamente. Entonces, sí. Claro, y donde no hay muchos bolsones de votos. De repente por eso no son tan, mejor dicho, no son vistos quizás con tanto interés por ciertas autoridades o ciertos políticos, ¿no? La verdad es que en todo caso haríamos un apelo, porque yo siempre digo, ellos también son peruanos, no son invisibles, sí. No son invisibles, son personas con capacidad, con raciocinio. Estamos en un país declamado o declarado como un país gourmet. Puede pensar que es un país que está reconocido como el tercer país con la biomegadiversidad del mundo.
y tiene anemia y desnutrición crónica en su país? No, pero por supuesto nosotros estamos tratando esos temas semanalmente, estamos desarrollando informes, entrevistas y todo lo demás para un poco mover la conciencia de nuestras autoridades y de la población en su conjunto, ¿no?, sobre este problema de la anemia, particularmente en Puno, particularmente en Macusani, ¿no?, donde hay poblaciones, según nos han informado nuestros propios corresponsales, que tienen los niños menores de 5 años están al 100% con anemia o 80% de desnutrición. Son cifras bastante dramáticas y son zonas bastante alejadas, ¿no? Y en conjunto, ¿no?, la población, como usted menciona, Puno es una de las zonas con mayor índice de anemia y desnutrición en menores de 5 años, ¿no? Estamos hablando de más casi 70%. Y es una de las zonas que tiene los productos más ricos en proteínas, como es la quinoa, la kiwicha. Sí. Entonces, no, es totalmente incoherente que Puno tenga niños con anemia y desnutrición con la producción que ellos tienen. Sí, y lo que cuando hemos hecho justamente esa tingencia y hemos fijado nuestra atención en esos temas, la respuesta que nos han tenido muy práctica, por cierto, de quienes hemos entrevistado, dijimos, bueno, es que no es fierro y cemento, pues. Entonces, claro, no es muy visible y por eso que muchas veces... Sí, es que no se construyen bosques de piedra, pues, ¿no? Los bosques de piedra es más fácil que los bosques naturales, ¿no? Bien, sí, yo quería... tengo entendido que este proyecto Casitas Calientes ha sido seleccionado para participar en la Bienal Iberoamericana de Diseño BIC 2016 que va a tener lugar en Madrid. Sí, en realidad ese es un honor para nosotros, porque la verdad es que uno hace las cosas sin pensar en ningún tipo de reconocimiento, sino en lo que yo les mencionaba, el niño que dice que está bien, el abuelito que recibe a tantos otros, una jovencita que puede dar a luz en su casa y decir, mi hijo ha sobrevivido porque tengo una temperatura un poco más cálida. Y lógicamente cuando nos llegó esta información nos hemos sentido pues muy honrados y muy emocionados, ¿no? Porque este proyecto Casitas Calientes realmente ha sido seleccionado para participar en la Bienal de Iberoamérica del Diseño 2016. A mí me interesó mucho, quería saber pues cuáles eran los conceptos que se tenía para poder participar en esta Bienal. Claro, son muchísimos proyectos que se han presentado, de los cuales 5 han sido seleccionados, en las cuales nosotros nos encontramos en estas 5 que probablemente van a ser premiadas o tal vez con honor al mérito, en fin, no lo sé. El hecho de estar reconocidos como tal ya para nosotros es un agradecimiento muy grande y lógicamente en las condiciones por las cuales fue premiada es porque señalaba, ¿no?, que sea novedoso, pero que atienda a una comunidad, especialmente a la parte humana, que son, usted sabe, los reglamentos son muy estrictos y muy fríos, ¿no? Y que tenga un resultado positivo. Entonces ellos han visto los testimonios de los niños, de los alcaldes, han visto el testimonio de estos ancianos que hablaban de cómo les había cambiado la vida y lógicamente pues hay un cambio para quien tiene su casita, sí le ha representado un cambio y nosotros queremos pues que Puno entero tenga ese cambio. Bien merecido reconocimiento. Sobre todo un proyecto que pone en el centro al ser humano, ¿no? Lo más importante, fundamental. Creo.